No, yo creo que fue un acierto muy bueno el de la Corte, porque llevó a la esfera pública una discusión muy significativa para la sociedad argentina, como es qué concepción de libertad de expresión se va a manejar en los próximos años, y entonces me parece que fue sumamente importante y que además fue realmente esclarecedor, en el sentido que tanto en el primer día de audiencia, donde expusieron los amicus curiae del tribunal y de las partes, como especialmente en el segundo día, donde la Corte hizo preguntas muy acertadas en relación a las líneas argumentales de cada una de las partes, sirvieron para ver que hay dos concepciones opuestas de libertad de expresión, una basada en una lógica patrimonialista, como la del Grupo Clarín, es decir, el derecho a la propiedad que tienen los actuales dueños, y otra concepción, si se quiere, más social de la libertad de expresión, vinculada a que el Estado tiene el derecho o debería promover el derecho del conjunto de la ciudadanía a tener medios de comunicación, y por lo tanto tiene algún nivel de capacidad para restringir a aquellos grupos de comunicación que con su tamaño impiden la existencia de grupos menores, ¿no? Habría que hacer una mínima crítica a la Corte Suprema. Me parece que es una pena que no haya dejado hablar a todos los amicus curiae independientes que se presentaron, sobre todo porque eran muy poquitos, eran 9 nada más los que fueron dejados afuera, y si lo sumamos eso, dado los 15 minutos que daban, eso implicaba 3 horas. Entonces, me parece que el único error que yo le imputaría es que si se abre una ventana a la participación, después no dejarlo participar era una cuestión, me parece que fue mal resuelta, pero en términos generales creo que las audiencias fueron muy positivas. Fue muy diferente el primer día del segundo, ¿no? En el primer día, en el que hablaron los amicus, tengo la sensación que los amicus que hablaron por parte del Grupo Clarín fueron mucho más concretos en relación a la cuestión de la constitucionalidad, ¿no? Y hay que recordar que lo que se está debatiendo en el tribunal es si estos artículos son constitucionales o no. Entonces me parece que la línea argumental de los amicus era ¿por qué esto no es constitucional? Insisto, basado en esta lógica de libertad de expresión de un carácter patrimonialista, pero también utilizando argumentos de defensa de la competencia, que me parece que fueron bien utilizados, aunque personalmente yo no los comparto, pero me parece que era una línea lógica de utilizar en términos argumentales, y me parece que fue muy bien, bastante bien argumentado. El primer día los amigos del gobierno, con la excepción de los abogados Damián Loretti y Víctor Abramovich, que desde mi punto de vista comprendieron que era lo que se estaba discutiendo y que fueron a la cuestión de fondo, que es por qué esto es constitucional desde su punto de vista, me parece que el resto de los amigos curiae que hablaron por parte del gobierno hicieron un discurso político y menos jurídico, y en ese sentido desperdiciaron desde mi punto de vista una oportunidad, porque es claro que hay argumentos jurídicos para sostener esta línea de que es constitucional, y en ese sentido todo eso está basado, insisto, ¿no?, por ejemplo, en algunas lecturas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en algunas lecturas que se hacen de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, en una tradición jurídica europea que también sostiene la necesidad de intervención de Estado. Es decir, hay un montón de argumentos jurídicos para indicar que esto es constitucional, y sin embargo no fueron tan usados por parte de muchos amicus curiae del gobierno. El segundo día tuvo que ver con las preguntas de la Corte. Me parece que fueron preguntas muy bien formuladas, en el sentido que lo que hizo la Corte fue discutir las líneas argumentales de cada una de las partes. Es decir, al Grupo Clarín, desde las preguntas, le marcó las inconsistencias de su posición para ver si había capacidad de respuesta, y lo mismo hizo con la posición del Estado, ¿no? Y me parece que ahí, a la inversa de lo que pasó en el primer día, la posición del Estado fue más sólida, porque
porque me parece que las preguntas de la Corte dejaron en evidencia que el argumento de que si el Grupo Clarín tiene que reducir su tamaño va a afectar su sustentabilidad no pudo ser solventado por los abogados del Grupo Clarín, mientras que en general muchas de las preguntas que hizo la Corte a los abogados del gobierno fueron bastante bien resueltas, especialmente por la abogada Graciana Peñafort, ¿no? Efectivamente hubo en algunos casos algunas cuestiones que tenían que ver con decisiones políticas que se tomaron en el periodo 2003-2007, donde había mayor dificultad por parte de los abogados de Estado para justificar por qué esas decisiones políticas que parecían que van en contradicción con la línea de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, la Corte hábilmente, me parece, le preguntó cómo entendían esa contradicción y ahí hubo una mayor dificultad de parte de los abogados del Estado para responder eso, pero eso no hace a la cuestión de fondo de si es constitucional o no, en todo caso es una cuestión más de oportunidad política. Es muy difícil saber hoy qué va a hacer la Corte. A mí, después de las audiencias, te diría que me preocupa más cuáles son los argumentos que usa la Corte para fallar que el fallo en sí mismo. Quiero decir con esto que me parece que la clave es si la Corte reconoce el derecho del Estado a regular, porque aquí hay tres opciones desde mi punto de vista de lo que puede hacer la Corte. Una que lo declare constitucional y dos opciones si lo declara inconstitucional. Lo puede declarar inconstitucional porque considera que el Estado no tiene derecho a regular estas cuestiones más allá de los tratados de defensa de la competencia, o que diga que tiene derecho a regular, pero que esta regulación es excesiva, ¿no? Entonces, me preocupa mucho eso, ¿no? Si en el caso de que fuera inconstitucional, ¿cuáles son los argumentos que va a declarar, que va a utilizar la Corte para declarar la inconstitucionalidad? Porque en un caso, digamos, sería cuestión de corregir los excesos y en otro caso impediría directamente al Estado establecer políticas anticoncentración. Entonces yo creo que hoy lo que hay que pensar, insisto, es muy difícil saber cuál va a ser el punto al que llegará la Corte, pero me parece que la clave está en eso, ¿no? Cuáles van a ser sobre todo los argumentos que va a utilizar. Hay que distinguir entre un texto de la ley y una utilización política o el proceso de aplicación de la ley. Yo creo que el gobierno ha tenido un estándar muy alto en el momento de redacción de la ley, insisto, con la ley que ha sido alabada por los relatores de libertad de expresión de la ONU y de la OEA, y que en general no se le puede cuestionar que tenga restricciones graves en materia de libertad de expresión, sino que cumple con todos los estándares, pero a la hora de aplicar la ley ha sido mucho menos profundo que en el momento de su redacción. Entonces, creo que hay muchas cuestiones pendientes de aplicación que podrían ser resueltas más allá de lo que declare la Corte de estos 2 o 4 artículos, según se lo quiera ver, ¿no? Y me parece que es un riesgo muy grande que se corre, que si no se comienza a aplicar ahora, va a ser muy difícil que en el futuro otros gobiernos apliquen la ley en su totalidad. Entonces el gran desafío es aplicar estos, me parece, 160 artículos que están vigentes. Bueno, yo creo que hay cuestiones, más allá de si generan o no controversia, son muy claras, que es la reserva del 33% del espectro para organizaciones sin fines de lucro, en los cuales me parece que no hay excusas para que no se comiencen a dar licencias en relación a esta nueva regulación que no ha sido objetada legalmente. Yo creo que esto es muy importante destacar. No hay ninguna objeción al 33% y sin embargo, luego de 4 años no hay plan técnico, no hay adjudicación de frecuencias, no hay llamado a concursos. Creo que ahí está el déficit más grave y esperemos que se pueda solucionar en un plazo relativamente